Una advertencia antes de comenzar. Este podcast trata en profundidad del maltrato y contiene descripciones de abuso verbal, violencia psicológica y física. En algunos momentos se trata la violencia sexual y se habla de suicidio. Su contenido no es apto para todas las audiencias. Tómate tu tiempo para escucharlo y no dudes en pausar si lo que escuchas te perturba. Hay recursos de apoyo disponibles que hemos colocado en las notas del episodio. Cierra los ojos e imagina esta escena. En ella ves a una mujer. Lleva la misma ropa todos los días. Tiene la cara demacrada, va sin maquillaje, el pelo descuidado. Se le ven las entradas sin tinte. No va a ningún lado. Camina de un lado a otro en un pequeño espacio. A veces parece que habla sola. Al cabo de un tiempo, ¿qué pensarías de ella o qué crees que la sociedad diría de ella? Mira qué pelos. Al menos que se cambie de ropa, ¿no? Poco guarra sí que parece. Está loca. Se ha abandonado por completo. Ahora vamos a hacer zoom hacia afuera y ampliar lentamente el marco de esta escena. Imagina ese marco rectangular y cómo, según nos vamos alejando, vamos viendo a la mujer más pequeña, pero empezamos a ver lo que le rodea. Vemos que está en una estancia acotada por unos muros, separados por apenas unos metros, que son los que ella recorre sin cesar. Bien, seguimos abriendo el zoom. Aparecen 2 barras verticales en cada extremo de nuestro marco. Ahora son ya 4 barras. Y ahora 6. Cada vez entran más barras en el marco. El zoom se abre totalmente y conseguimos distinguir qué son. Son barrotes. La mujer está atrapada en una celda. Sin ese dato, sería difícil explicar su comportamiento y sería más fácil hacer juicios como los que hemos oído, ¿verdad? Cuando se ve la foto completa, cuando se ven los barrotes, la percepción de toda la situación cambia. Es una mujer atrapada. Uno de los investigadores más destacados sobre la violencia que se da en las relaciones íntimas es el sociólogo y trabajador social forense Evan Starr. Lleva décadas trabajando con mujeres víctimas y fue él quien se sirvió de esta metáfora para ilustrar lo que considera que ocurre con esta violencia. No se puede explicar si se juzgan solo comportamientos sueltos y claramente visibles. Y esto es, según él, lo que nos pasa. Vemos los efectos de la dominación y la subyugación, es decir, vemos depresión, problemas médicos, dependencia, miedo, sobreuso de medicamentos quizá. Vemos llamadas a la policía, visitas al hospital, retiradas de denuncia, pero no vemos la dominación y la subyugación en sí mismas, no salen en la foto. Si separamos estos efectos de sus causas, no es de extrañar, dice, que no se preste atención a todo lo que no se ve, es decir, lo que hacen los maltratadores, y sin embargo sí se ponga el foco y se juzgue lo que sí se ve, que es el comportamiento de las víctimas. Vamos, yo desde luego a la primera le dejo. Un comportamiento que además parece inexplicable. Es flipante. Se va y luego vuelve con él. ¿Cómo te quedas? No duraba yo con ese ni 5 minutos. Pero, ¿por qué no le deja? No sé, es que es masoquista. Yo creo que en el fondo le gusta. Algo habrá hecho, que ella también es muy especialita. Yo creo que muy bien de la cabeza no está, la verdad. Yo ya no voy a decir nada, porque no escucha. No escucha. Y es que no escucha. No escucha. Sin embargo, si observas la jaula completa, todo cambia. Mi nombre es Isabel Coello y esto es La Casa Grande, un podcast sobre el maltrato y el control coercitivo. Episodio 2, los mecanismos del maltrato. Esas décadas de experiencia tratando con víctimas de maltrato y declarando en juicios las resumió Starr en un libro que publicó en 2009 y que se llama Control coercitivo. Su análisis es uno de los que vamos a utilizar en este podcast para desentrañar cómo funciona el maltrato, para ver mejor esos barrotes, los barrotes de esa jaula, y entender los efectos que causan en quien está dentro. Hay otro modelo muy útil, es la llamada rueda de Duluth, y fue desarrollada en 1977 por un programa de prevención de Minnesota. Se utiliza mucho para explicar la violencia machista. Esta rueda es un círculo dividido en 8 partes dispuestas en torno a un círculo central. Cada una de esas partes se corresponde con los elementos que forman el maltrato. Y cuando pregunté a las mujeres que han pasado por el Centro de Recuperación Integral, tenían abundantes ejemplos en sus vidas que ilustran cada uno de ellos. Os los enumero. Amenazas. Él me decía que si yo lo dejaba, él iba a atacar lo que yo más quería. Y siempre me decía,
Si se está conmigo, yo la mato. Intimidación y control. Me controlaba con el teléfono cada media hora, 3/4 de hora. Me agarraba las manos, me sujetaba las piernas con las suyas, me movilizaba. Me decía, ves, no vales para nada. Aunque tú quieras, no puedes hacer nada en contra mía. Abuso emocional. Tú no vales nada. Sin mí no eres nada. Me necesitas. No vales una mierda. Como mujer no vales una mierda. Encima eres una puta. Encima, como no trabajas, yo te estoy dando de comer y te estoy manteniendo porque no trabajas. No haces una mierda y eres una vaga. ¿Ves quién es la loca? Si es ella, ¿ves cómo se pone? No la puedo decir nada. A la que la digo, mírala cómo se pone. Aislamiento. Separan de sus amigas a las mujeres, separan de su familia, no es que tus hermanas son tal y cual, no es que tus padres mira lo que hacen, no te quieren, y aislándote saben que no tienes con quién hablar, no tienes con quién contárselo, no tienes confianza con nadie. Minimizar, negar y culpar. Y decía, bueno, es que qué puta exagerada eres, no aguantas nada. ¿Ves lo que consigues? Que consigues que piensen que soy un ogro, que soy un hijo puta, que soy un cabrón. Utilizar a los hijos e hijas. Si algo sí hacía mi padre era utilizarme para que no nos fuéramos. Siempre hablaba conmigo. Por favor, habla con tu madre, dile que esto no se va a repetir, que no lo voy a hacer más, que voy a cambiar. Entonces yo iba y hablaba con mi madre. Hacer uso del privilegio masculino, tratando a las mujeres como sirvientas. Teníamos que atenderle como si fuera un rey, como si fuera nuestro amo. Cuando él llegaba siempre tenías que tener preparadas las zapatillas para que se pusiera las zapatillas de casa, le tenías que poner la mesa y servir la cena que él quisiera. Y por último, abuso económico. Él tenía mi tarjeta y tenía la clave y todo. Yo sentía que era porque, claro, yo tenía un problema de gastar. Él es muy organizado, tiene toda la razón, normal. En el círculo central de esta rueda está el eje alrededor del cual gira todo: la necesidad de poder y control. No siempre se dan esos 8 elementos a la vez. Puede bastar uno o varios, repetidos en el tiempo, para subyugar a una pareja, a menudo sin necesidad de violencia física o sexual. En otras ocasiones, las agresiones físicas y sexuales también están presentes y sirven además para reforzar todo lo demás. La violencia que se da en las relaciones íntimas es un fenómeno muy complejo, como un gran caldero en el que se combinan distintos ingredientes, en distintas proporciones. El resultado nunca es idéntico. Ningún caso es igual. Pero hay ingredientes que son comunes. Sus supervivientes reconocen patrones calcados, y eso a pesar de que tienen edades, procedencias e historias diferentes. No solamente afecta a las mujeres incultas y a las que no trabajaban y a las que no saben leer y escribir. No, perdona. Juania Aguilar, directora del centro. Desde médicas, a juezas, a abogadas, a maestras, a profesoras de universidad, a psicólogas, también a gitanas, a mujeres que no sabían leer y escribir. Que es lo bueno de este programa, que tienes la interrelación, que cuando yo llego aquí, que no sé leer y escribir, y te veo a ti, que eres médica, y yo, coño, también le ha pasado a ella. Y cuando yo cuento cómo es el mío y tú cuentas cómo es el tuyo, joder, pues son iguales, es que nos hacía lo mismo. Lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Eso es lo que vamos a ver en este episodio. Vamos a analizar mejor esas técnicas utilizadas para intimidar, para aislar y dominar. Y son ellas, las residentes y antiguas residentes del centro que las han vivido, quienes nos las van a ir contando. Empecé a vivir como el tener que correr, siendo muy pequeña, como con 3 años, porque mi padre nos quemó la casa estando dentro de la casa. Y de ahí mi mamá le tocó huir con nosotros, nos salvó. Y esa vez dormimos afuera de un hotel que nos dejaron estar ahí. Denise es una de las mujeres cuyo proceso de recuperación he seguido en el centro. Si recordáis, en el primer episodio equiparaba una relación de maltrato con un laberinto en el que entras y luego no encuentras la salida. Cada vez que vengo al centro a encontrarme con las residentes nos ubican en la sala que esté disponible ese día, así que es posible que notéis cómo cambia la acústica en cada sala. Este día había bastante eco. Denise es colombiana, la tercera de 4 hermanos y la única chica. Tiene unos ojos muy expresivos, una mirada alegre y a la vez dulce y compasiva, tranquila. Empieza por contarme que su madre conoció a su padre con 14 años y que a los 16 se quedó embarazada de su primer hijo. Empezó a vivir el maltrato todo el tiempo, porque si mi mamá hablaba con una amiga, porque si la comida estaba fría, por lo que fuera. Ella no tenía voz. Tras el intento de quemarles dentro de su casa, su madre se separa, pero al poco se empareja con otro hombre que se muda a vivir con ellos. Una relación de nuevo marcada por muchísima violencia. Había momentos que yo
veía que eran las 8 o 9 de la noche, yo ya me hacía el rincón de la cama, me arrinconaba y me asustaba. Empezaba a buscar los cuchillos, las tijeras, todo lo que pudiera hacer daño, y lo escondía debajo de mi almohada, porque cuando llegaban era horrible, los golpes, todo el camino yo ya los escuchaba. Yo me hacía la dormida, pero no lo podía controlar. Recuerdo que temblaba demasiado, el corazón se me salía. En una ocasión su padrastro agarró a su madre desde la moto y la arrastró por la calle. En otra, le rompió la ceja, la mandíbula. La violencia era constante. Cuando se vive en un hogar de violencia, se normaliza, se aprende que tienen más derecho que nosotras y que nosotros algo estamos haciendo mal para provocarlos. Si de niña aprendes que una relación íntima, violenta, es lo normal, y si no hay ninguna terapia que te haga verlo y elaborarlo, con mucha probabilidad estarás predispuesta a aceptarla cuando seas adulta como una parte inevitable de estar en pareja. Como que empecé a sentir de que yo no merecía nada, no merecía quejarme. Nunca nos quejamos, porque mi mamá nos enseñó a eso, como que agradezca que estamos acá. Lo que hizo Denise fue enfocarse en los estudios. Para ella representaban un billete para salir de ese hogar violento. Sacaba las mejores notas. Siempre conseguía beca. Mi mamá de muy pequeña me decía que el estudio era lo más importante y todo el tiempo me reforzaba que era muy buena. Y era como lo único donde yo podía recibir esa admiración de ellos. Entonces para mí sacar siempre buenas notas y estar en unos puestos era un reconocimiento. Y veía que servía para algo, que era útil en algo. Y me gustaba sentir el reconocimiento. Pero cuando Denise tiene 15 años, ocurre algo que da un giro a su vida. Su madre se muda temporalmente a otra ciudad por trabajo, mientras que ella se queda en su ciudad por los estudios. Cuando quedo sola, empecé a aguantar hambre. Está en un momento de gran vulnerabilidad. Y un sábado, una amiga le presenta a un chico. Y él me invita a comer arroz chino, me lleva a la Ciudad de Hierro, que es como montañas rusas, la moto, y empiezo a ver que soy importante para alguien. Él me empieza a mostrar que estoy sola. Y él me empieza a decir, es que aquí estoy yo y tu familia no está. Denise se va enganchando a la relación, se siente cuidada. Él le lleva a la piscina, a restaurantes, le compra ropa, le lleva y recoge de sus clases, un gesto que puede parecer atento, pero que en realidad responde a la necesidad de control, porque desde el principio él la espía. Me llevaba al estudio y él me vigilaba. Y en algún momento se me acerca un profesor a ver el computador, el ordenador, solo se me acerca a ver lo que estábamos trabajando, y cuando salgo él empieza a pelearme en el camino. Que porque estaba ese profesor ahí, que me estaba dando un beso, que no sé qué, y fue la primera vez que recibí un golpe de él. Me dio un puño al lado de la oreja y del cachete, que me desmayé. Fue la primera agresión, la primera de muchas que vinieron después. Pero para Denise ya era tarde, le resultaba muy difícil romper. Había establecido con él una relación de dependencia emocional. Una relación así te hace sentir que no eres nada sin el otro. Un apego no sano, el sentir que él hacía las cosas porque me quería y que era yo quien lo provocaba. El sentir que realmente el único que me amaba era él, porque todos me habían dejado sola. Yo le decía que quería irme, pero ya, claro, veía que el único que estaba pendiente de mí era él. Y empezamos a construir una relación así. Y para mí era normal. Porque yo ya había visto normal, o sea, viví en un entorno de violencia continua, entonces para mí eso era muy normal. La coacción aumenta. Finalmente, para evitar que él se enfade, Denise decide dejar los estudios. Realmente lo que estaba generando problemas en nuestra relación era que yo estuviera estudiando. Porque había hombres que no me podían respetar, porque él me podía dar lo que yo necesitaba. Hago aquí una pausa en su historia. De vez en cuando nos vamos a ir parando según surgen elementos clave para entender el maltrato y el control coercitivo. Y aquí lo que cuenta Denise nos da una de las claves. Una de las premisas del maltrato es crear dependencia, económica y afectiva.
Esto pasa por cortar las fuentes de ingresos, los medios de vida, y romper los puentes con aquellas redes en las que la mujer podría encontrar apoyo afectivo, amigas, familia, el propio trabajo, deportes o aficiones. Para ello, los maltratadores suelen negarse a que la mujer trabaje o termine esos estudios que le permitirán ser independiente. Si ya trabaja, suelen sugerir o exigir que deje de trabajar. Primero, sutilmente, y si eso no funciona, con amenazas e intimidación. Es una gran señal de alarma. La dependencia es inseparable del aislamiento. Es fundamental que el controlador aísle a sus parejas. Esto sirve para varias cosas. Para evitar que se sepa lo que hacen, para evitar que sus víctimas obtengan ayuda, para mostrarse a sí mismos que su mujer es su posesión exclusiva y así monopolizar su atención y sus habilidades en la casa, en la cama y en todo el cuidado emocional. El aislamiento es tan importante que el maltratador va a intentar dinamitar cualquier zona de seguridad donde vea que ella puede ejercer su autonomía, reforzar su autoestima o recuperar una sensación de control sobre su vida. Espacios donde pueda obtener apoyo o recursos para escapar, o donde se dan relaciones que el maltratador no puede controlar. Para aplacar a sus parejas y demostrar su lealtad, ellas hacen renuncias y cambian de vida, como hizo Denise. Abandonó los estudios. Otras se alejan de las amigas y de la familia, dejan de ir a la iglesia, vuelven directas a casa desde el trabajo. Todo ello aumenta su aislamiento y su dependencia de ellos. Volvemos con Denise. Se muda a vivir con su novio. Piensa que al haber abandonado los estudios como él pedía, la situación mejorará, pero no es así. Yo con los primeros golpes me desmayaba, ya después no me desmayaba, ya controlaba los golpes, ya sabía en qué posición ponerme para que no me dañara la cara. No me ponía pantalones cortos porque tenía hematoma. Él cuando estaba drogado me amenazaba mucho. Es difícil porque él me decía que si yo lo dejaba, él iba a atacar lo que yo más quería. Y siempre me decía, si usted está conmigo, yo la mato. Si usted no está conmigo, yo la mato. Si yo no puedo tenerte, nadie lo hará. La máxima expresión del derecho de propiedad es el derecho a disponer de la vida de otra persona. Es lo que ilustran este tipo de afirmaciones que con frecuencia preceden al feminicidio. Desde el poder y el control, ese lugar donde se ejerce el maltrato, la mayor ofensa posible es, precisamente, escapar a ese poder y a ese control. No se concibe que la otra persona no se someta o que haga su vida. Entre las amenazas más frecuentes están las amenazas de muerte, como las que escuchaba Denise. También es común que amenacen con herir a los hijos e hijas, con quitárselos, con dañar a amigos o a familiares, con destruir cosas que tienen valor para ellas o con internarlas en un psiquiátrico. En sí mismas las amenazas son delitos penales, pero pocas veces son denunciadas y menos aún esas denuncias resultan en un arresto o condena. Son por eso una forma fácil e impune de intimidar. Pareciera que no hay que tomarlas en serio. El libro Control Coercitivo da dos claves importantes sobre las amenazas. Una, tienen un efecto inmediato sobre la autonomía de la víctima, con independencia de si se llevan a cabo o no. Es más, la idea de un posible daño físico, una vez plantada en la mente de la víctima, puede tener efectos más devastadores que la propia violencia. Y la otra clave, la intimidación que resulta de las amenazas se basa mucho en lo que la experiencia pasada de una mujer le dice que su pareja puede hacer, porque se lo ha visto hacer, o en lo que ella imagina que es capaz de hacer, porque le ha visto hacer cosas iguales o peores. Esto explica en parte cómo se juzga desde fuera la reacción de las víctimas ante una amenaza. Nosotros escuchamos la amenaza concreta, la punta del iceberg. Ellas ven el iceberg entero, la amenaza concreta más todo el historial de agresiones y amenazas cumplidas en el pasado, su severidad y sus consecuencias. Posiblemente nosotros no veamos proporción entre esa punta del iceberg, una pequeña amenaza de nada, seguro que no va en serio, y el miedo o nivel de peligro que ellas expresan. Por eso a menudo vamos a pensar que exageran o mienten. De nuevo volvemos con Denise. Llegamos a ese día en el que, tras 6 años de relación abusiva y violenta, ella tiene la certeza de que su novio la va a matar. Recibe una llamada del lugar donde él está recluido. La persona que le llama le avisa primero de que él va a salir libre y después le recomienda que se vaya cuanto antes. Que me iba a matar, porque él solamente lo repetía, que era mejor que me fuera.
Yo tenía mi moto y ropa en una bolsa negra de basura. La metí en el capó y otra bolsa negra en la parte de adelante, no más. Nos fuimos a las 4 de la madrugada para que no se diera cuenta nadie. Todo, dejé la casa, dejé todo. Denise era de las que, como la mayoría de personas, entendía que la violencia equivalía a violencia física, con consecuencias visibles, moratones, cortes, brazos rotos. Le habían enseñado que el maltrato son los golpes. Así que cuando en su nueva ciudad conoce a un hombre que no es físicamente violento con ella y se embarca en una relación con él, ni se le pasa por la cabeza que pueda estar entrando de nuevo en una relación abusiva. El papá de mi hija era más del trabajo que él hizo conmigo, era más de bajarme la autoestima a un grado que él ya podía pisarme, pero era un desprecio imparable. Y emocionalmente me tenía muy mal porque él no era compasivo conmigo. Lloré. ¿Está triste? Me da igual. O sea, no era una persona sensible. Entonces yo todo el tiempo me sentía anulada. Tanto de que hice tantos esfuerzos con él para poder ser como de su agrado y él siempre me mostraba que no lo era. Le decía que con un bebé a cuestas ya nadie le querría. Le hacía sentirse fea. Llevaba a cabo acciones anónimas, otro clásico del control coercitivo. En su caso le enviaba flores, para luego negar que había sido él y decirle que quién iba a querer enviarle flores a ella. Los ejemplos de acciones anónimas recopilados de casos reales en el libro Control coercitivo son abundantes y variados. Ruidos en el buzón de voz, ruedas de coche, pinchadas, dinero y objetos que desaparecen del bolso y reaparecen luego misteriosamente, o un gas encendido después de que ella sepa que lo ha apagado. Era angustiante porque en público pasaba humillaciones y en privado pasaba rechazos. Con su primer novio, Denise sabía que la violencia no estaba bien, pero con esta nueva relación no había palizas. Yo no lo veía. Es que este hombre es maravilloso. Él es trabajador, él es hogareño, tiene a su familia. O sea, era para mí maravilloso. Él sacaba la ropa de la lavadora y yo decía, wow. Sacó la ropa de la lavadora, o sea, todo lo admiraba en él. Era el miedo de perderlo a él. Y yo sentía que él era un hombre que era un dios, de que cómo se había fijado en mí. Eso es como cuando hay un ratoncito y se acerca a un sitio y coge y come azúcar. Ellos nos dan ese azúcar en el inicio de la relación, pero ya después el ratoncito vuelve a ese sitio y ya encuentra choques eléctricos y hace daño. Pero volvemos con la ilusión de que yo vi que ahí había azúcar. Eso es lo que hacen las relaciones con maltrato. Sentimos en nuestra memoria de que es que él es así de agresivo en público, pero es que en intimidad él conmigo es diferente. Y yo ya cuando voy en intimidad con él, poco a poco cada vez es menos azúcar. Y cada vez es más choques eléctricos, más maltrato, más golpes, más violencia. Pero en nosotras está la ilusión de que yo sé que voy a encontrar ese azúcar. Y lo voy a encontrar y lo voy a encontrar. Entonces yo no sentía que los podía hacer cambiar, sino yo sentía que él en algún momento iba a volver a ser esa misma persona que me mostró. Y cuando yo me iba a alejar, él volvía y me buscaba y me volvía a dar azúcar. Y cuando yo volví a regresar, era solo choques eléctricos. Muchas personas pueden pensar que el caso de Denise es de manual. Familia violenta, patrón repetido. Pero empecemos por echar abajo esa idea. En esto no hay manual. Primer mensaje que nos tiene que quedar claro. No hay un perfil de víctima. Sería cómodo pensar que si no procedes de una familia violenta, estás a salvo de una relación de maltrato, pero no es así. María, a quien también conocimos en el primer episodio, cuando contó su llegada al centro, procede de una familia feliz. Yo nací en Madrid y la verdad es que tengo un recuerdo muy bonito de la niñez. Tengo unos hermanos que siempre nos hemos llevado muy bien y unos padres maravillosos. Aunque parezca así un poco sorprendente, yo nunca quería atarme a nadie. O sea, era como que yo era muy feliz y no me hacía falta. Pero me encontré con el padre de mis hijas, me quedé embarazada y a pesar de que mis padres me dijeron que no me casara, que si yo no quería no me casara, bueno, pues sí es verdad que pensé en que yo quería que mi hija tuviera a su papá y su mamá.
Tenía 21 años cuando se casó. Me casé enamorada, evidentemente. Y bueno, pues sí es verdad que piensas, ¿no? Pues en darlo todo en la pareja. Todo, a ver, lo que es amor, lo que es comprensión. Bueno, pues lo que yo vi en mi casa. No sé, el construir una familia. Porque claro, a ver, yo tenía la referencia de mis padres. El día de la boda empezaron los problemas. Él se puso muy celoso de un invitado. Cuando llegamos a casa, él empieza con la discusión, como que sigue todavía muy nervioso, muy enfadado. Y bueno, pues claro, evidentemente le digo que si puede ayudarme a quitarme las horquillas, porque en el moño tenía 1000 horquillas. Y entonces él, bueno, pues me las quita como tirando del pelo. Yo llegué a casa con dolor en la cadera, yo estaba embarazada ya de 4 meses y me dolía muchísimo la cadera, también se lo comenté, le dio igual, él quería relaciones sexuales porque claro, es que nos habíamos casado. Él comienza su tarea de aislamiento y exige ir siempre a ver a su familia, aislando a María de la suya. Un buen día yo me niego a ir ese fin de semana a casa de sus padres porque llevaba mucho tiempo sin ver a los míos. Y yo estaba planchando, yo estaba de 6 meses, me queda un poquito para cumplir los 7. Y entonces él estaba en la cama tumbado y se levantó corriendo para pegarme. En ese momento yo me asustó y claro, levanté la plancha y le dije, mira, si se te ocurre tocarme estando embarazada, o sea, es que te quemo con la plancha. ¿Qué hizo? Pues como no pudo tocarme, le pegó una pata a la puerta que quitó todo el canto de la puerta. Allí hubo gritos, se puso muy nervioso, yo me puso muy nerviosa y bueno, pues al día siguiente me tuve que tirar todo el día en cama porque no me encontraba bien y al llegar la noche pues yo le estaba haciendo la cena y empecé con contracciones. Contracciones cada 5 minutos y al poco cada 3. Entonces tuvimos que salir corriendo. Cuando yo llegué al hospital yo ya había empezado a dilatar. Su hija nació prematura, sin el pulmón maduro. Estuvo meses ingresada. La violencia multiplica por 2 el índice de partos prematuros. Si en la población general hay un 7% de partos prematuros, en mujeres embarazadas que sufren violencia el índice es del 15%. Él provocó esa situación, porque cuando mi hija nació, la matrona me enseñó la bolsa, me enseñó el cordón umbilical, el líquido amniótico y me dijo, todo está bien, algo ha pasado. Y yo no pude contárselo, porque temía que él se pusiera peor conmigo. Pero la matrona no era tonta. El nacimiento de un hijo o de una hija es un momento único y especial para cualquier familia. También es común que pueda introducir momentos de tensión en la pareja por el estrés que conlleva a veces la crianza. En una pareja donde hay maltrato, un bebé puede ser la mecha que prende el fuego. Porque la mayoría de maltratadores han interiorizado que tienen derecho a disfrutar de ciertas cosas, privilegios o servicios. Creen que su pareja les debe cuidado material, comida, limpieza, plancha, cuidado emocional, sexo y respeto a su autoridad. Les gusta que sus necesidades sean la prioridad y si ella desplaza su atención a un bebé y le desatiende, va a castigarle por ello. Tengo a mi hija y ahí empieza todo a cambiarse, totalmente. Esta es Mónica. Empieza con que, madre mía, que no puedo dormir, cuando la niña llora, me tenía que salir con la niña. Y la tenía que tener porque también tenía cólicos todo el tiempo encima mía. Estaba agotada. Pero él era que no podía estar, o sea, él tenía que descansar para trabajar al día siguiente. Y ayudarme nada, en ningún momento. Era todo el rato, joder con la niña, nada más que estás todo el día con la niña, es que parece que no hay más que niña, es que a mí no me haces caso, desde que está la niña y me pasas de mí, y joder con la puta niña, porque estoy hasta el huevo de la puta niña, y es que no me haces caso, y todo el tiempo con la atención, que quería atención él y atención él. Y pues así se va transcurriendo la vida, ves que te empieza a hacer desprecios, a faltar, a insultar, a menospreciar, a chillar. En el caso de María, es el nacimiento de su hija el momento que marca el inicio de las agresiones físicas,
Recordemos que nació prematura y pasó sus primeros meses en el hospital. En ese tiempo, claro, pues yo me dedico mucho a mi niña, ¿no? Y el padre coge celos. Tiene mucha pelusa de la niña, es que ya no me haces caso, es que ya me tienes abandonado. Y cuando la niña sale del hospital, pues el padre me pega. Por celos o por lo que a él le viniera bien. Es la primera vez que me pone la mano encima. La situación no mejora con el nacimiento de la segunda hija. A la violencia física se suma el abuso emocional. Tengo que atender a mis 2 niñas, tengo que atender la casa, tengo que atenderlo todo. Y él, pues, cuando viene de trabajar se tumba. Porque es que él no es un calzonazos. Evidentemente no puedes tener la casa igual. Son niños, no tienes el mismo tiempo. Muy a menudo los insultos y reproches se van a referir a los roles y estereotipos sexistas. En el caso de las mujeres, a su rol como madre-esposas y amas de casa. Y entonces empieza a llamarme guarra. Ya empieza con los insultos de que soy una guarra, de que no he limpiado en condiciones la casa. Es fácil que ellas confundan estas tácticas denigrantes con un reclamo lógico y normal. Solo piden lo que cualquier marido y todo el mundo espera de ellas, que sean, lo que se dice, una buena ama de casa, una buena esposa. En el caso de María, una vez comenzaron las agresiones, ya no cesaron. Y es que las agresiones en las relaciones íntimas violentas tienden a repetirse en el tiempo y a ir aumentando su severidad. La violencia sirve para herir, subyugar, ejercer poder sobre la pareja. También se usa para expresar un enfado, reparar lo que se percibe como un agravio, monopolizar la atención, dejar claro quién manda la relación y por tanto quién tiene derecho a determinados privilegios. Muchas agresiones no causan heridas o son heridas leves desde el punto de vista médico-judicial, empujones, cabezazos, apretones, inmovilizar a la mujer, tirarle leche por la cabeza, lanzarle objetos, hacer que se arrodille para hablar, meter su cabeza en el váter. Son algunos ejemplos reales, contados por el autor, de control coercitivo. Si se consideran incidentes aislados y no parte de un patrón, cuesta más ver no solo su gravedad, sino su efecto acumulativo. Porque aunque la mujer no quede gravemente herida, el terror sí cala, el miedo permanece y se acumula. Repetidos asaltos llevarán a experimentar una condición de subyugación, basada en el miedo a sufrir daño físico o en el miedo a la muerte. Hemos partido en 2 este episodio, para poder dar tiempo a las historias personales a la hora de ilustrar esos 8 elementos de la rueda de Duluth. Pero la segunda parte está ya disponible si quieres continuar. En ella, las residentes del centro nos van a poner ejemplos de cómo funciona el llamado ciclo de la violencia. Y nos sentaremos también a hablar con Vanessa, antigua residente de microrregulación y servidumbre. Gracias por escuchar La Casa Grande, un podcast sobre el maltrato y el control coercitivo. Mi nombre es Isabel Coello y he estado a cargo de la narración, guión y dirección de contenido, así como de la producción ejecutiva. La edición, montaje y diseño sonoro son de Daniel Durán. La música de este episodio ha sido compuesta por Alberto Pinzón y el tema principal es de Manuel Morales. Postproducción y masterización por Carlos Lillo en Estudio Rimshot. Isabel Maeso es nuestra asistente de producción y se ha encargado de la verificación de datos. El arte de la portada es de Daniel Piqueras. Si te lo puedes permitir, agradecemos toda contribución, por pequeña que sea, que ayude a financiar el coste de este podcast independiente. Hay varias maneras de apoyarnos que dejamos en las notas del episodio. Gracias.